Demos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermosa alabanza que por la sangre de Cristo, por su llaga, fuimos curados y nuestra conciencia lavará. Bendito sea Dios, porque queremos ser de los de limpio corazón, que miraremos al Padre cara a cara. Por ello estamos aquí, Padre, así que toma tú tu lugar y toma el control de todo, porque eres tú, Señor, el Maestro, el que enseña, y nosotros, tus discípulos, Padre, en el dulce nombre de Jesús. Bueno, seguimos con Conociendo el Corazón, subtítulo, Sanidad de los pensamientos. Vamos a hablar de los pensamientos, o sea, los malos pensamientos. El título principal es Sanidad del corazón espiritual, pero de la clase que vamos a ver es los malos pensamientos, porque es parte de las iniquidades que vimos de San Marcos 7:21, 22 y 23, que la primera es malos pensamientos. Y para ello, por favor, quiero que me ayuden a leer Proverbios 23:7 y vamos a dar inicio en esta hora al estudio de los pensamientos. Que Dios tome cuidado y control de nuestra mente, de nuestra alma y de nuestro corazón. Vamos, Rebe, o vamos, Evelincita, vamos, en el nombre de Jesús. Dice, Bueno, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. porque tal es su pensamiento, así es su corazón. Entonces vale la pena pensar, ¿qué estamos pensando? Valga la redundancia. ¿Qué estamos pensando? Los pensamientos, ¿sabe usted que Dios nos dejó la bendición de poder pensar? Porque al poder pensar nos imaginamos. Nuestros pensamientos determinan nuestras acciones de ser y hacer. Oiga usted, nuestros pensamientos determinan nuestras acciones de ser y de hacer. Los pensamientos están relacionados con nuestra capacidad de imaginar. Entonces, cuando pensamos algo, siempre imaginamos algo, le damos forma a ese pensamiento, le damos forma a la imaginación. Y lo hermoso de todo es de que nuestro amado Señor nos enseña qué debemos de pensar, contrarrestando con los malos pensamientos, porque dice que de acuerdo a los pensamientos, así vienen las imágenes, así es como actuamos. Entonces Dios quiere que tengamos su formato de Filipenses 4:8. Y Filipenses 4:8 nos da la idea de cómo debemos de pensar, contrario a lo que el enemigo o a la naturaleza pecaminosa que tenemos dentro como hijos de Dios, que el pecado nos contaminó desde el inicio y ese pecado viene a contaminar nuestros pensamientos y por lo tanto nuestra imaginación. Por ello es de que es una de las maldades que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón y que solemos pensar mal muchas veces por la contaminación que tenemos. Y qué bendición es poder pensar como Dios quiere, que ya le dejé ahí lo de Filipenses 4:8, que al final con eso vamos a estar cerrando, pero vamos a ver, los pensamientos están relacionados a nuestra capacidad de imaginar. Pensar es imaginar,
Cuando estoy imaginando, estoy pensando. O sea, las dos cosas. Cuando Dios dijo, voy a darles el pensamiento a mis hijos para que ellos piensen, para que ellos imaginen, pero nos dio la clave en esto pensar, en lo bueno, en lo verdadero, en lo amable, en lo justo, si hay virtud alguna en eso pensar. Ese es el plan original de Dios. Sin embargo, nosotros hemos visto que cuando viene la maldad a nuestra mente, tenemos engañoso el corazón. Y entonces quiero que leamos, por favor, lo que dice la palabra de Dios, Jeremías 17:10. Y se las leo para que hacérselas fácil. Yo escudriño la mente. Oiga usted, ¿en dónde están los pensamientos? En la mente. Yo escudriño la mente y pongo a prueba el corazón para dar a cada uno según sea su camino, según el fruto de sus obras. Así que cuando Dios nos dio la imaginación, los pensamientos, Él también nos pone a prueba qué estamos pensando. Por ello es de que nosotros debemos de pedirle a nuestro Padre Dios que Él escudriñe nuestra mente y nuestro corazón para que sepamos en dónde estamos nosotros fallando. Porque saben algo, cuando Dios permite que nosotros podamos pensar, Él quiere que nosotros, este es el fin principal de que pensemos, de que comprendamos su voluntad, sus planes y la grandeza de su carácter. Con ese propósito, Él nos da los pensamientos, nos da libre albedrío, con el fin de que nosotros entendamos y tengamos la capacidad de comprender su voluntad, sus planes y la grandeza de su carácter. Para eso es que Él nos dio libre albedrío de que pensemos. Bueno, yo elijo lo bueno y aquí podríamos traer aquello de Deuteronomio 26:11, donde dice, aquí yo pongo la bendición y la maldición, yo pongo el bien y pongo el mal, pero elegir el bien para que te vaya bien a ti y a todos los tuyos. Él nos da ese libre albedrío. Pero ¿saben algo? El enemigo de las almas que no se duerme, él es el que viene a poner malos pensamientos en la mente de los hijos de Dios. Por ello es de que Él nos ha capacitado y nos ha instruido cómo pelear esas batallas de fe. Saben que quiero, por favor, mis queridas amigas, que me lean Jeremías 29:11. Yo sé que todas lo sabemos, pero vamos ahí a Jeremías 29:11, que Él tiene, porque Él tiene pensamientos para nosotros y Él quiere que nosotros lo comprendamos, lo entendamos y discernimos por el Espíritu, discernamos por el Espíritu cuál es la voluntad de Dios. Así que vamos, Rebe. En el nombre de Jesús, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, Él para tiene, daros el fin que esperáis. gracias, Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Nuestro Padre Dios nunca, nunca piensa mal de nosotros. Él siempre tiene fe y esperanza en nosotros. Él piensa, mi hija va a cambiar, mi hija me va a buscar, mi hija va a dejar esa mala manera de pensar, porque los pensamientos de Él son de bien y no de mal. Pero, ¿saben? El pecado ha dañado nuestra mente y nuestra imaginación. El pecado es el que contamina nuestra mente y la pone turbulenta, de tal manera que cuando las personas tienen la mente entenebrecida, a veces no saben ni qué hacer ni para dónde agarrar, porque no tienen la guianza del Espíritu Santo de Dios. Por ello es que la palabra de Dios nos dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. A ver, ¿quién se sabe esa cita? Un examen. Porque ¿saben algo? Eso es importante. Vamos, Rebe, tú te la sabes.
o Evelincita o a la que se la sepa. Mi querida, Proverbios 3:5. encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Es importante que nosotros no seamos sabios en nuestra No. propia opinión, porque No. lamentablemente a veces somos sabios en nuestra propia opinión y tomamos. Perdón. No es esa cita, 3:5, no, 3:5 es Es 37, Proverbios 37:5. Salmos 37:5. Salmos 37:5. Bueno, entonces, ¿cuál es? ¿Salmos 37 o Proverbios? Vamos. Salmos 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Bueno, ¿se les quedó? Y sabe, pregunto así porque así se nos queda. Y sabe algo, cuando uno le dice a Dios, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi alma, mi mente, mi corazón, quiero depender 100% de ti, encomiendo a ti mi camino, mis hijos, mi familia, entonces nuestra mente va a empezar a creerle a Dios, porque saben, el tener los pensamientos que es entenebrecidos, que es una de las fortalezas de Marcos 7:21, que es la primera, es tener el entendimiento entenebrecido, que no depender de Dios, tener dudas, no creer, no confiar en las promesas que Dios tiene para nosotros, porque el pecado ha dañado tanto nuestro pensamiento que lo corrompió. Oiga usted, lo corrompió, lo oscureció y se llenó de tinieblas. Esto es importante, oiga. El pecado ha dañado tanto los pensamientos de los seres humanos, de los individuos, que corrompió, obscureció y se llenó de tinieblas. Y entonces vemos torcidamente todo. ¿Y cómo podemos ver eso? Leamos por favor Isaías 5:20 y vamos a ver Isaías 5:20 que nos dice, cuando la mente, los pensamientos del ser humano están llenos de tinieblas, a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, a lo amargo le llaman dulce, a lo dulce le llaman amargo. A ver, ¿quién tiene esa cita? Mi querida Evelincita. Sí, dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces, cuando nosotros miremos una mente así, entenebrecida, una mente que a lo bueno le llama malo, ya podemos discernir cómo está esa mente. Pero, ¿saben? Todos, oiga usted, sin excepción de personas, todos lamentablemente tenemos a veces esos lineamientos de malos pensamientos. Y los malos pensamientos nos roban la paz, nos roban el gozo, nos roban la bendición y, ¿saben? Hasta nos roban la salud por pensar mal. Qué triste es cuando se piensa mal, porque si se piensa mal, se habla mal, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando tenemos mala manera de pensar, tenemos automáticamente mala manera de vivir, mala manera de actuar, mala manera de hasta de comportarnos con los seres muy amados. ¿Por qué? Porque estamos pensando mal. Pero ¿qué pasa si tenemos el antídoto? Porque aquí vamos a estar trabajando de sanar los malos pensamientos, contrarrestando todos esos malos pensamientos con lo de Filipenses 4:8. Sí, Rebe. Buscando esa palabra me quedó grabada, pero Proverbios 16:3 habla acerca de, Ani, me marca cuando mencionaste esa encomienda, ¿verdad? Confundí la cita de entre Salmos y Proverbios, pero en Proverbios 16:3
Dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Ahí está. ¿Cómo va ligado? Gracias por ese Gloria a aporte Dios. interesante. Es Salmos 16.3. Salmos 16.3. Muchas gracias por ese aporte. Lo apuntaré porque se me quedará definitivamente. Salmos 16.3. Encomendar a Dios nuestra causa, encomendar a Él. Afirmamos nuestros pensamientos, porque afirmar quiere decir que van a estar sólidos, que van a estar estables, que van a estar fijos, pero encomendar quiere decir confiar en Él, descansar en Él, para que así nuestra mala manera de vivir, por ello el apóstol Pedro en Hechos 3:19, cuando dio el primer mensaje para abrir las puertas de los cielos al evangelio de Cristo Jesús, él dijo en Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos de vuestra mala manera de vivir. ¿Por qué hay mala manera de vivir? Porque hay malos pensamientos y hay malas imaginaciones. Y luego dice, arrepentíos y convertíos de vuestra mala manera de vivir, para que vengan tiempos de refrigerio a vuestra vida. Entonces, cuando hablamos de afirmar los pensamientos en el Salmo 16.3, como acabamos de ver, afirmando esos pensamientos, viene un mayor nivel de crecimiento espiritual, porque estamos afirmando nuestros pensamientos. Es Proverbios, hermana. Proverbios 16:3. Bueno, muchas gracias. Proverbios 16:3. Gracias por el aporte. Entonces, cuando vivimos la palabra de Dios y afirmamos nuestros pensamientos, oiga usted, pero ¿cómo los vamos a afirmar si todavía no hay renovación de nuestra mente? Entonces, paso número 1 para sanar los malos pensamientos es renovar nuestros pensamientos, y para ello vamos a Romanos 12, el versículo 2 y 3, por favor, Evelincita. Romanos 12, 2 y 3. El paso número 1 para sanar los pensamientos, los malos pensamientos, es una renovación y transformación de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro corazón, para que luego vengan tiempos de refrigerio a nuestra vida. Vamos, Evelincita. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Perfecto. Necesitamos renovar para luego venga la transformación y luego poder pensar adecuadamente conforme a la perfecta voluntad de Dios. Porque a veces tenemos, y voy a adelantarme a un punto precisamente por el 3, a veces pensamos mal de nosotros mismos, o tenemos un menor concepto de nosotros, o tenemos un mayor concepto de nosotros. Y cuando hay un mayor pensamiento de nosotros, pues viene la arrogancia, la prepotencia, el orgullo, la altivez. Pero si pensamos menos de nosotros, de nuestra verdadera identidad y dignidad de hijos de Dios, entonces tendríamos una baja estima. Entonces, por ello debemos de estar atentos, que el enemigo de las almas no mande sus dardos de fuego a nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos a veces son los que nos hacen devastarnos en nuestra vida emocional y en nuestra vida espiritual y en nuestra vida física. Somos lo que pensamos.
Es sorprendente, pero es así. Por ello, cuando el pecado, oiga usted, hizo una gran brecha entre Dios y nosotros, hay una enorme distancia de la verdad de Dios, porque la verdad de Dios ya la leímos, que es Filipenses 4:8, pero vea usted cómo el pecado viene a ser una gran brecha en nuestra mente y entre los pensamientos de Dios y los nuestros. Leamos por favor Isaías 55:9 y Proverbios 14:12. Vamos. Isaías 55:9. ¿Quién He lo aquí, he aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Isaías Isaías 55. 55:9. Ay, 5 9. niños, perdón, perdón. Dice, 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. como los cielos son tan altos, más altos que la tierra, así son los pensamientos de Dios. ¿Y sabe por qué? Esa brecha, cuando vino y Satanás se rebeló contra Dios mismo, puso la rebelión también en todos los hombres. Y por ello es de que hay espíritu de rebelión en la mente y en el corazón de las personas y quieren hacer lo que ellos quieren, no lo que Dios quiere. Por ello es de que no existe la obediencia en el corazón del hombre, sino existe la desobediencia y hay allí los malos pensamientos, porque esa es la primera trampa del enemigo, poner en nuestra mente malos pensamientos para destruirnos. Oiga usted, cuando uno escucha a algunas personas que hablan solo negativo, ¿verdad que se asusta uno de escuchar a personas así? Dice, ay, no, ya no quiero escuchar nada negativo. Ya sí, estoy saliendo de eso porque no somos los que debemos de ser, pero ya no somos los que antes éramos. Entonces nosotros queremos tener circuncidados nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales y queremos escuchar cosas buenas. La palabra de Dios que edifica, que consuela, que fortalece, que llena. Pero cuando vienen aquellas cosas negativas, por ejemplo, cuando un corazón, oiga usted, está lleno de odio, de rencor, de resentimiento, de raíz de amargura, de falta de perdón, es un corazón que los pensamientos están bien lejos de Dios. Por ello es de que nosotros como hijos de Dios debemos de perdonar de inmediato. No es que yo quiero, es que debo de hacerlo. Porque entonces mi corazón se va a llenar de la benignidad de Dios. Porque se trata de sanar esos malos pensamientos que el enemigo pone. Imaginémonos con el primer caso de Caín y Abel. Caín tenía malos pensamientos, tenía envidia, tenía egoísmo, y se llenó de tanto coraje, de tanta ira, que asesinó a su hermano Abel. ¿Y eso dónde empezó? En su mente, en su corazón. La mente es el corazón del espíritu. Por ello es de que las imaginaciones son el campo de la batalla de la mente. Oiga usted, en la mente ataca el enemigo de las almas, con una imaginación enferma. Somos vulnerables a los dardos de fuego del maligno. Cuando tenemos pensamientos enfermos o imaginación enferma, oiga usted, somos vulnerables a los dardos del enemigo. Por ejemplo, en un caso de maltrato hay injusticia. Y como hay injusticia y no perdonó
Entonces viene el enemigo con los dardos y pone todos aquellos sentimientos, venganza, odio, rencor, y entonces nuestra mente es vulnerable a eso. Pero ¿qué pasa si nosotros todos los días nos ponemos en la presencia de Dios y le decimos, Padre, tú que disciernes los pensamientos y sabes las intenciones de mi corazón, límpiame con hisopo, purifícame, santifícame, Padre, porque yo solo no puedo. Por ello hoy les puse en el discipulado una alabanza, o creo que en el muro de intercesión urgente, muy linda, de la sangre de Cristo, porque es la sangre que nos purifica, que nos santifica, es la sangre de Jesús la que nos hace ser limpios en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Y entonces no tendremos ni mayor idea de nosotros, ni menor idea, lo que dice Romanos 12:3, que no tengamos ni mayor ni menor concepto de lo que realmente somos. Y qué lindo es cuando nuestro amado Dios nos habla por medio de su Santo Espíritu, para que nosotros seamos como el carácter de Jesús, porque Él es el que nos invita a ser como Él. Y por ello es de que los ojos de nuestra alma, oiga usted, los ojos de acá, porque en el hombre interior tenemos ojos, tenemos oídos. Por ello, cuando dice la palabra, también tenemos lomos. Cuando dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 1:13, que ciñamos los lomos de nuestro entendimiento, está hablando de nuestros pensamientos, de nuestro espíritu, de nuestra mente y de nuestro corazón. También cuando dice la palabra de Dios en Isaías 26:3, y eso quiero que me lo leas, por favor, Belincita, y yo leo acá lo que dice en Primera de Pedro 1:13, oiga usted. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto. Y luego dice, como hijos de Dios obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda es en toda. Aquí está espíritu, aquí está alma y aquí está cuerpo. Y eso podríamos verlo de una manera sorprendente, como nuestro amado Dios nos está hablando. Sí, Evelincita, te pedí algo. Isaías, Sí, no, Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. vaya. Se dan cuenta que cuando hay una mente entenebrecida, cuando hay una mente torcida, duda de las promesas de Dios, no le cree a las promesas de Dios. Pero, como dice Isaías 26:3, y habitará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque en él ha confiado. O sea, ya sé que aquí podemos ver la mente que a Dios le agrada, los pensamientos que a Dios le agradan y los pensamientos que no están en el lineamiento de Dios. Por ello tenemos que nosotros, RB, me buscas Hebreo 1:3, por favor. Por ello tenemos que nosotros permanecer en qué, en sus preceptos, en sus mandamientos y en su palabra. Si usted no sabe mucha palabra, la que usted sabe, cuando usted esté afligida, empiece a declarar esa palabra. Así va a afirmar usted, como decía Proverbios 16:3, lo que acabamos de leer que aportó Rebe, que vamos a afirmar nuestros pensamientos. Y cuando uno está firme, ¿quién lo mueve?
Por ello, cuando dice la palabra, ya vamos con esa cita, Ujú. pero dice la palabra en Gálatas 5:1, permanecer firmes en la libertad en que Cristo te ha hecho libre, porque ¿a dónde cree que el enemigo viene a poner las ataduras? En la mente. Por ejemplo, si alguien quiere aprender a manejar y chocó de primas a primera y luego ya no quiere aprender a manejar porque la ató el temor, por ejemplo, viene a poner las ataduras en la mente y entonces los malos pensamientos así son. Bueno, vamos, Rebe. Amén. Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El que sustenta todo, oiga, ¿quién quiere sustentar nuestra mente? ¿Quién quiere sustentar nuestro corazón? Para que nuestra mente quede sustenta, necesitamos a Jesús. Necesitamos a Él, porque Él es el que llena y es el que santifica nuestra imaginación. Es el mismo Señor Jesús el que viene a santificar y a justificar nuestros pensamientos, porque todos, a decir verdad, hemos tenido malos pensamientos. Yo no sé si usted, pero yo más de alguna vez he pensado mal de algo o de alguien y ya vamos a ver la imaginación enferma, que hasta pensamos mal de Dios, pensamos mal de nuestro prójimo, pensamos mal de todo. Tal vez nos está doliendo una parte del cuerpo y ya piensa, como la moda es el cáncer, ya piensa uno, tengo cáncer. Mentira del diablo. Entonces nosotros tenemos que batallar acá y llenar nuestra mente con la palabra de Dios para que así nuestra mente y nuestras emociones e imaginaciones estén saludables. Entonces, problemas de nuestra imaginación, y con esto voy a ir aterrizando por ahora. El problema de nuestra imaginación enferma, no santificada, tiende a pensar lo malo, y no lo digo yo. Por favor, Evelincita, me lees Génesis 5 y Génesis 6. Oiga usted, problemas de la mala imaginación, o sea, los malos pensamientos, de una imaginación enferma, no santificada, tiende a pensar en lo malo. O sea, todos los seres humanos tendemos a pensar lo malo. Tan malas personas que son. Y nosotros también, la verdad, estamos en un proceso. Estamos en el proceso de sanidad, no solo interior de nuestra alma, sino de nuestra mente, de nuestro corazón y de todo nuestro ser. Bueno, vamos, Evelincita. Génesis, perdón, Génesis 6, 5 y 6. 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió. Haz una paradita. Y vio Jehová que los pensamientos de los hombres eran de continuo al mal. ¿Y ahora creen ustedes que es la diferencia? No, es exactamente igual. Estamos en esta naturaleza pecaminosa y tenemos de continuamente el mal. Ahora mira lo que dice el 6 y eso duele, oiga usted. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y se arrepintió Jehová Dios de haber hecho al hombre. Cuando yo he pensado mal, seguro se ha de haber arrepentido. Mejor no hubiera hecho a Ani, porque todos hemos pensado mal. Por ello es que vamos en un proceso de cambio, en un proceso de santificación, en un proceso de purificación.
La imaginación enferma piensa mal de las personas y eso se llama pecado. ¿Se dan cuenta? Siempre hemos pensado mal de algunas personas, o yo no sé usted, pero yo me he arrepentido y le pido perdón a Dios porque a veces piensa uno mal. Entonces, mal, por ejemplo, cuando hay malos entendidos o culpamos a las personas o que nosotros a veces tenemos contiendas con alguna persona y pensamos mal de ellos. Por ello dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 10:5, que traigamos cautivo, oiga usted, a la obediencia de Cristo Jesús, nuestros pensamientos. Porque si traemos cautivos a la obediencia de Cristo Jesús, nuestros pensamientos, seguro la vamos a pensar para pensar mal de las personas. Yo no sé si me estoy dando a entender, mis amigas, pero de verdad yo le he orado al Espíritu Santo de Dios para que limpie nuestra mente, para que limpie nuestro corazón, porque queremos ser los de limpio corazón, que miremos a Dios aquí en la tierra, porque cuando la mano de Dios está puesta sobre alguien es obvio, pero también lo miraremos cara a cara, porque solo los de limpio corazón miraremos a Dios. Y esas maldades que empiezan en San Marcos 7:21, empiezan con los malos pensamientos. Por lo tanto, debemos de no desconocer qué hacer con esos malos pensamientos. Cuando a la mente suya venga un mal pensamiento, ya sabe usted cuál es la llave. Traer cautivo a la obediencia de Cristo Jesús los pensamientos que tengo acerca de, y pone usted el nombre ahí de esa persona. Y así evitamos estar pensando mal. Pero también la imaginación enferma piensa mal contra Dios, oiga usted. Yo no sé si le ha pasado, pero leamos Nahum 1:7, por favor, Rebe. Mire, Nahum 1:9, por favor. Nahum 1:9. Pero ¿saben que Nahum es uno de mis profetas que me motiva? Porque dice que Él es la fortaleza en el día de angustia y conoce a los que en Él confían. Eso dice Nahum 1:7. Pero vamos a leer Nahum 1:9, por favor, mi linda. Amén. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. ¿Por qué pensáis mal contra Jehová? Ahora dirá usted, no, yo no he pensado mal de Dios. Dígame, cuando estamos pasando una adversidad, cuando estamos pasando una situación difícil, ¿y por qué yo? ¿Y por qué a mí? Si ahora que más estoy buscando a Dios o de Dios, me está pasando esto. Entonces, automáticamente estamos pensando mal. ¿Sabe algo? En medio de la aflicción que uno pasa, siempre piensa con injusticia. Pensamos mal de papá Dios. Señor, ¿por qué permitiste que pasara eso? Estamos pensando mal de Dios automáticamente. Y una mente no renovada siempre va a pensar mal, no solo de ella misma, sino que del prójimo y también de nuestro amado Padre. Porque tenemos la tendencia a pensar solo en cosas malas y en cosas negativas cuando nuestra mente no está renovada. Por ello es que es importante. ¿Y cómo se renueva la mente? Por medio de la palabra de Dios. Lo leímos en Romanos 12:1 y 2, que no nos conformemos a los deseos de este siglo, sino que seamos renovados y transformados por medio de la palabra de Dios. Una mente no renovada es una mente incrédula, una mente que duda del plan de Dios. Y entonces es una mente que está minada
por la incredulidad. Por eso es de que cuando las personas, y esto nos puede servir hasta para trabajar liberación, no solo en nuestra mente, sino en las personas. Por ejemplo, una persona que está atada en sus deseos, en sus delitos, en sus pecados, entonces podemos aplicar esta palabra. Y cuando la palabra de Dios dice que por la fe viene por oír, y el oír la palabra de Dios, en el libro de Romanos así lo dice, entonces nosotros podemos enviar esta palabra si miramos que una mente está incrédula. Padre, yo envío tu palabra de renovación y de transformación por Romanos 12, 1, 2 y 3 a Juan Pérez, por ejemplo, para que la mente de Juan sea renovada y transformada por el poder de tu Santo Espíritu, para que la mente de Juanito sea una mente conforme a tu corazón y si son nuestros hijos y sean aplicable esta palabra de 2 Corintios 10:5. Traigo cautivo a la obediencia de Cristo Jesús las emociones, los sentimientos, los pensamientos de Juanito en el nombre de Jesús. Es una manera correcta de orar por las personas. Por ejemplo, si estamos orando por la ventana 1040, que es el pueblo no alcanzado por Dios. Entonces traemos esta palabra y ¿qué creen que va a pasar? Dios va a enviar a sus ángeles y de una o de otra manera ellos van a ser alcanzados por el poder del amor de Dios. Entonces debemos adquirir esa convicción, mis amigas, que pensar mal de Dios es pecado. Y pensar mal de las personas también es pecado. Y pensar mal de nosotros también es pecado, porque Él nos dio nuestra identidad y dignidad de hijas de Dios. Por lo tanto, Él nos llama nación santa. Y yo digo que para nada sirvo y que no puedo nada. ¿Será correcto? ¿Verdad que no? Entonces, no tener ni mayor ni menor concepto, pero tenemos que pedirle a Dios que nos perdone por que hemos pensado mal de las personas, mal de Él y mal de nosotras mismas. Porque saben algo, la imaginación enferma nos lleva a caminos equivocados. Este es otro inciso importante. La imaginación enferma nos lleva a caminos equivocados. Y cuando uno está en el camino equivocado, luego empieza a buscar culpables, empieza a andar en tristeza, en dolor, en miseria, tiene molestia por causa de nuestras imaginaciones. Por ello es de que debemos de tratar de salir de ahí y pensar lo que dice Proverbios 14:12, que la voluntad de Dios es que nosotros tengamos una mente limpia, una mente conforme a su corazón. Sí, Rebe. Ani, la cita que nos diste de Nahum 1:9. Mira lo que dice el 11. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados. Y él Eso va pasará. a Bastante ser. te he afligido, no te afligiré más. ¡Ay, santo! ¿Se dan cuenta esa cita que está compartiendo Rebe? Por favor, anótenla. Miren, Nahum 1:9 al 11, al 12, léanlo, por favor. Por ello es que dice en Nahum que, ay, es que mire el libro de Nahum, porque Nahum es un profeta. Si usted no ha leído los libros proféticos, enamórese de los libros proféticos, qué bendición. Y ahí está el final de la perversidad. Y cuando la palabra de Dios nos enseña esto, de veras mi piel se pone erizada. Esa cita es tremenda, Rebe. Nahum 1:9 al 12 sería, ¿verdad? Qué tremendo. Léanlo, dijéranlo.
Miren, todos los que se levanten en contra de la perfecta voluntad de Dios, véalo como sus enemigos, van a ser talados, van a ser nada, van a ser polvo. Por eso dice que en Nahum habla también que las nubes son el estrado de los pies de Dios. Lea usted, mire, si algo debe de apasionarnos es leer la palabra de Dios, porque Él es el que pelea por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Y mírelo así, mírelo así. A ver, quiero que lo leas, Rebe, por favor. Nuevamente así despacito para digerirlo, porque quiero que lo reciban mis hermanas. Mírenlo lo que Dios va a hacer con los enemigos que le están mandando dardos a su mente. Óigala. En el nombre de Jesús, Nahum 1, del 9 al 12. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más. ¿Se imagina usted, mis hermanas? Sorprendente Dios, ¿sabe? Para Él no hay nada imposible. Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Y el anhelo del corazón de Papá Dios es de que nosotros estemos libres en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro corazón. Satanás mismo nació de allá, salió del cielo. Y Él es el que está aquí en la tierra ahora. Eso quiere decir eso. Eso, Él con la tercera parte de todos los ángeles que se rebelaron contra Dios, cayó del cielo y son los ángeles caídos que ahora están poniendo perversidad y maldad en la mente de las personas, porque cuando hay maldad en la mente de las personas, maquinan cosas contra las demás personas, maquinan maldad. Y entonces son las mentes enfermas, son las mentes malvadas, pero ya sabemos el final de ellas, porque ¿sabe qué significa malvado? Oiga usted, quiero ya para aterrizar, porque yo creo que ya nos pasamos de tiempo, creo que este inciso lo voy a dejar para la próxima, pero malvado significa adversidad, o sea, el adversario, miseria, dolor, aflicción, molesto. Eso es lo que el enemigo es para nosotros. Es nuestro adversario, que viene a provocar miseria, viene a provocar dolor, viene a provocar aflicción, viene a ser molesto para nuestra vida. Y sabe algo, viene a provocar tristeza y miseria de tal manera que la mente la contamina. Por ello, a partir de hoy, usted y yo vamos a hacer algo, a rogarle a Dios que su sangre nos purifique y nos santifique nuestra mente. Le voy a mandar esa alabanza y usted la oye y la oye y la oye. Mire, yo tuve una administración hermoseada de madrugada y cuando yo les comparto algo es porque el Señor quiere que usted lo sepa. Y sabe, el Señor va a purificar nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón con su sangre preciosa y su sangre poderosa.